Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Galvis y quiero contarles un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde muy chico padecí una enfermedad terminal, un cáncer. Desde los 11 años me diagnosticaron esta enfermedad. Y pues desde ese entonces permanecí en un hospital, me hicieron cirugías, me sometieron a constantes quimioterapias y pues como algunos sabrán o todos, ese tipo de procedimientos son bastante duros para el cuerpo y eso estaba debilitando mi cuerpo. Sí, fueron muchos años en los cuales vivía prácticamente en un hospital. Mi deseo más grande era estudiar, salir adelante, ser una persona como muchos. ¿Sí? En algunas ocasiones esta situación me llevó a sentir envidia de mis hermanos porque ellos, gracias al Señor, ellos no están enfermos, ellos estaban bien, ellos podían jugar y hacer lo que yo no podía hacer. Con el transcurso de los años me fui acostumbrando a esta condición. Sí, mi vida no era igual, yo me sentía muy diferente en todo lugar y con todas las personas. Pasé por esta situación durante 11 años, viví esta enfermedad. 11 años, fueron muchos tratamientos. Al finalizar cada tratamiento, el médico me evaluaba, ¿sí? Se hacían una serie de exámenes y él determinaba si era necesario volver a repetir la quimioterapia o se podía parar y esperar a ver cómo reaccionaba el cuerpo. Sí, ya al finalizar, ya después de 10 años aproximadamente, ese médico me dijo: Jason, ya no podemos hacer más quimioterapias, vamos a hacer radioterapias, que es algo más fuerte, ¿sí? Pero consideramos que esto va a hacer que ese cáncer se detenga y ya no tengamos que intervenirlo. Y bueno, yo le dije al doctor, sí, eso me alegró mucho porque yo pensaba en que iba a ser la última vez que yo iba a ir al médico y a someterme a un tratamiento tan fuerte como estos. Y se llegó el día en el cual empecé ese tratamiento. Ese tratamiento afectó mucho mi cuerpo, me quemó la piel, sí, quemó muchas células en mi cuerpo. Al final ya mi boca no producía saliva, yo no podía hablar mucho porque se me resecaba la garganta. Sí, era muy complejo y debido a esa radioterapia me afectó muchas partes de mi cuerpo, muchos órganos, todo con el fin de buscar eliminar ese cáncer. Bueno, yo me sometí, eso fueron como 80 secciones de radioterapia. Ya la última, recuerdo que ya no tenía fuerzas, mi cuerpo estaba muy débil, estaba más flaco, muy flaco y ya no tenía fuerzas. Y terminando esto, el médico, mi oncólogo, nuevamente me citó y me dijo: vamos a hacer la serie de exámenes para ver y determinar que ese cáncer hubiese sido eliminado y ya no tengas que volver a someterte a un tratamiento. Yo me sentí muy feliz y me hicieron esos exámenes. Volví a los 15 días con la cita al doctor. El doctor tenía ya esos exámenes y pues desafortunadamente él me dijo que no, que el cáncer aún estaba ahí, estaba muy intenso y que no había nada de solución, que solamente quedaba una opción, solamente había que recurrir a un tratamiento mucho más fuerte, pero que pues el médico me dijo: ese es un tratamiento que es muy costoso y a las personas que se les pide esto, el seguro no lo cubre. ¿Sí? Me sentí muy triste, ¿sí? Con eso que dijo el doctor. El doctor anotó en su hoja que
que me debían realizar un trasplante de médula ósea. Sí, era lo último para que ese cáncer dejara de avanzar en mi cuerpo. Pero que me dijo, vaya al seguro a ver si la autorizan, porque, o si tiene el dinero, pues mucho mejor, pero pues no contaba con el dinero y eso me entristeció demasiado, porque yo esperaba todo lo contrario del doctor. Yo esperaba que el doctor me dijera otra cosa, que ya está bien, que ya no vas a tener que volver al médico, pero fue totalmente diferente. Ese día se partió aún más mi corazón. Sí, ese día mi corazón se partió en 1000 pedazos y recuerdo que lo único que hice fue coger mis papeles, mi carpeta de exámenes y todo lo que llevaba todos los días al hospital, y salí a caminar a la calle, porque pues yo vivía aproximadamente a 20 minutos del hospital en bus, y ese día no quise coger un bus. Yo caminé por Bucaramanga, por el sector cerca del hospital, sin ningún rumbo, y en un momento dado pues me senté en un andén y lloraba de tristeza, sí. Lloraba porque no sentía que mi vida pues no tenía ningún sentido y que mis días se acortaban. Muy triste. Bueno, llegué a la casa, le conté esto a mi familia. Yo me quedaba donde un familiar y tomé mis maletas. Recuerdo que antes de venirme para el Socorro, yo llevé esa autorización al seguro, pues no quedaba de otra, no era lo único que se podía hacer, y dejé esos papeles en el seguro para que, si cabía la posibilidad de que lo autorizaran, pues ahí iba a estar yo posiblemente para realizarme ese tratamiento. Tomé mis maletas y me vine de regreso al Socorro. Sí, llegué a casa, a donde mis papás. Yo estaba solo, pues mis papás estaban en una finca, yo vivía en una finca, y llegué, les conté la situación y pues ellos se entristecieron también. Y mi papá pues él dijo, no, pues si es necesario, buscamos ese dinero. Sí. Y bueno, así pasaron esos días con ellos, y en esa misma semana en que yo llegué al Socorro, una persona me habló de ir a un encuentro. Una persona me dijo, Jason, ¿a usted no le gustaría ir a un encuentro? Y pues yo le dije, ¿qué es eso? No sé qué es, cuéntame. Y esta persona me dijo, y pues en ese lugar muchas personas se han sanado de diversas enfermedades, y eso llamó mi atención. Sí, yo pues no pensaba en ese momento que un encuentro fuera algo que tuviese que ver con la religión o con Dios. Yo pensaba que era un día de distracción, pero esta persona me dijo, piénsalo y me dices. Al ver mi situación, al ver mi corazón como estaba, yo sentía que mi vida no valía, que mi vida era muy corta, y que pues el hecho de asistir a ese lugar, pensaba, no me iba a cambiar en nada mi vida, ¿sí? Eso no iba a hacer que me sumara o restara cosas de mí. Entonces pues en mi tristeza dije yo, sí, voy a ir, voy a distraerme un poco en ese lugar. Recuerdo que tuve que decir a mis papás que yo me iba a quedar en el Socorro, donde un familiar, por 3 días, para que ellos no me llamaran. Pues ellos estaban muy pendientes de mí, ¿sí? Y esta persona me dijo que en el encuentro íbamos a estar sin teléfono. Entonces yo tuve que decirles a ellos que iba a estar donde un tío, un familiar, para que ellos no se preocuparan. Se llega el momento, y esto fue muy sorpresivo, porque yo nunca había estado en un lugar como estos, jamás. Yo había buscado a Dios en otros lugares, sí, asistía a otros lugares de adoración. Sí, mis papás me llevaron a muchos lugares para que el Señor me sanara. Sí, yo sabía que Dios era el único que podía hacerlo, pero
En la religión donde yo estaba no lo veía, sí, lo busqué de muchas maneras. Y yo llego a este lugar por primera vez y me encuentro un bus y muchas personas con sus maletas, sí, personas diferentes y bueno, y otro grupo de personas con una actitud muy chévere, muy diferente que yo decía, pero bueno, ¿y ellos qué? Me subo al bus y algo que me impactó y que me causó curiosidad fue que una persona se paró enfrente de todos y dijo, vamos a orar. Sí, yo nunca había sentido esto ni había vivido algo como eso. Sí, y esa persona oró y todos los que estaban a mi alrededor también lo hacían y desde ahí me empecé a sentir incómodo porque yo no sabía qué decir. Yo no sabía qué era eso, ni qué estaban haciendo, ni para qué, no tenía ni idea. Empieza el Señor a moldearme porque pues recuerdo que la persona que me invitó me dijo, lleva esta Biblia. Sí, yo llevé una Biblia, yo no sabía por dónde empezar, no sé, nunca la había leído. Y en ese lugar me enseñaron, empezamos a hablar de su palabra, personas allí enfrente me empezaron a enseñar y recuerdo que en ese fin de semana, el sábado, me levanté con una expectativa porque yo recuerdo que la primera noche dijeron, mañana va a ser un día impresionante, prepárense porque el Señor Dios va a hacer cosas muy grandes en cada uno de ustedes. Y bueno, yo creo que mi corazón empezó como a despertar, como a abrir ese oído a eso, como a despertar esa curiosidad acerca de lo que iba a pasar. Y yo recuerdo que me levanto ese sábado a ver qué iba a pasar. Sí, se habló de Biblia y aprendí muchas cosas que jamás había leído. Sí, guardé muchas cosas en mi corazón y en este lugar pasaron cosas maravillosas al finalizar ese encuentro. Ese último día fue espectacular, ese último día fue un día en el cual no lo puedo describir. Sí, se necesita vivirlo, sí, para poder saber qué pasa allí. Pero yo estuve allí y sé que el Señor me tocó, me sanó. Sí, yo sentí dentro de mi corazón el último día para venirnos al socorro. Yo me levanté porque recuerdo que caí al piso, sudado, bueno, y cuando me levanto diferente. Sí, mi corazón latía de una manera diferente y sonreía y bueno, lloré muchísimo, recuerdo, pero era un llanto de agradecimiento que pues nunca había salido de mi corazón y desde ese momento mi vida cambió. Yo sentí que era una persona diferente cuando me levanté del piso. Sí, entonces llego al socorro, llego a este lugar y dentro a este lugar donde estoy, sí, con un corazón inmensamente agradecido, agradeciéndole a alguien que yo no conocía, sí, y que conocí en ese lugar. Yo llegué dándole gracias a Dios porque Él me había sanado. Yo sentía en mi corazón una sanidad interior. Yo sentía que era diferente. Pero bueno, el Señor me sanó en el encuentro y fue genial. El reto empezaba cuando tuve que llegar nuevamente a mi casa. Y bueno, recuerdo que a esta persona que me invitó al encuentro, yo llegué y la abracé fuertísimo porque yo creo que en ese abrazo ella sintió las gracias que le di por haberme hablado de este lugar. Y bueno, me dirijo a mi casa con un corazón diferente. Sí, llego a la finca y lo primero que quería era correr y decirle a mis papás, soy sano, estoy bien, estoy libre. Pero pues no lo pude hacer porque ellos vivían en una religión en la cual pues yo crecí en una religión católica y hablar de una iglesia como esta era bastante delicado, ¿sí? Y eso me preocupó. Yo no sabía qué decirles, yo no sabía cómo hacerlo,
Pero pues yo ese día no les dije nada, pero sé que en mi semblante ellos notaban algo diferente, en mi manera de ser y decir las cosas. Y al otro día yo oré antes de poder decirles a ellos lo que había pasado. Yo conté con Dios por primera vez, o sea, después en el encuentro empecé a contar con Él, y cuando tomé la primera decisión de decirle a mis papás esto que había sucedido, yo antes de hablé con el Señor. Allá en mi cuarto, en esa mañana, antes de buscarlo, le dije al Señor que me guiara, que me ayudara, porque sabía que no iba a ser fácil. Pero yo decía, el Señor me sanó, o sea, ya no voy a tener que volver a un hospital y ellos lo van a entender. Y bueno, yo me acerco en esa mañana y los busco, los llamo y les digo, papás, los senté ahí en la mesa y les dije, pasó esto este fin de semana. Pues la verdad yo no estuve en la finca de mi tío, sino que estuve en un lugar donde fue muy maravilloso y donde el Señor ha sanado mi cuerpo, yo lo puedo sentir. Sí, yo lo puedo sentir. Y ellos, pues mi mamá muy feliz, se puso muy feliz, ¿sí? Y mi papá pues me dijo esto, sí, pero no. O sea, bien, porque sí, el Señor, Él me decía, sí, Dios lo puede hacer, me decía. Pasado esto, da la casualidad también de que sabiendo que el procedimiento en el cual el doctor me había dicho, eso es difícil de que lo autoricen, en 8 días me llaman diciéndome, Jason, ya está aprobado el tratamiento, ya está el dinero, se tiene que acercar lo más pronto que pueda para empezar a hacer su procedimiento. Y eso fue algo que me dio durísimo, sí, fue un impacto impresionante, porque en ese momento yo no sabía qué hacer. En ese momento yo sentí que el Señor me estaba probando y en esa etapa que yo estaba de creerle a Dios, de mantener esa fe, yo no sabía si empecé a dudar si el Señor me sanó en el encuentro o si el Señor aprobó ese dinero para que yo me hiciera el procedimiento. Fue algo impresionante y bueno, yo recuerdo que yo dije, voy al hospital, vamos a hacer el procedimiento. En ese lugar yo sentía en mi corazón que estaba sano. Y yo fui al lugar y les dije, pues que, bueno, hablé con el doctor me dio las pautas, vamos a hacer este procedimiento, ya está el dinero. Nos dijo que yo iba a estar internado en un hospital, en un cuarto especial, porque este tratamiento era muy, muy delicado, tremendamente delicado. Y él me dijo, elige un acompañante para que lo cuide usted todo un año, pero ese acompañante va a estar en el mismo cuarto donde usted esté casi todo un año. O sea, esa persona también va a estar con usted ahí. Si es su mamá va a estar ahí todo el año con usted, ya no puede estar entrando ni saliendo. Si es su papá, pues deben pensar esto muy bien, ¿sí? Y fue algo impresionante. Y el doctor dijo, yo les voy a ser sinceros, este procedimiento es lo último que se hace y es muy delicado, es muy complejo, tengo que informarlo, ¿sí? De 10 a quienes se les realiza este procedimiento, el 4%, el 3% logran salir bien de esto, ¿sí? Pues ese trasplante de médula ósea consistía en que me sacaban a mí toda la médula, es esa babita que tenemos todos entre los huesos de todo el sistema. Sacarla, él decía, lo vamos a apagar por unos minutos, o sea, prácticamente, muero por unos segundos mientras me inyectan la nueva médula, y ahí esperemos a que el cuerpo acepte esa nueva médula o no la acepte, ¿sí? Ahí esperaremos. Él contaba todo esto, y mientras el doctor decía todo esto, yo pensaba en el encuentro y en lo que el Señor hizo en mí. Yo sentía ahí que el Señor me había sanado.
Y cuando él termina de contar todo esto, él dijo, fírmanos este documento para que nos autorice a hacer ese procedimiento. Y yo le dije a él que no lo iba a firmar porque el Señor ya me había sanado. Y el doctor hizo caso omiso a esto que yo le dije, o sea, el hablarle de Dios para él fue nada, y él dijo nuevamente, Jason, fírmanos acá para poder empezar. Y yo nuevamente le dije que no, que el Señor me había sanado. Y bueno, ahí empezó un dilema porque sin mi firma no se podía arrancar ese procedimiento. Y bueno, el doctor me dijo, bueno, Jason, vamos a hacer lo siguiente, yo sé que eso es un tema muy difícil, hay que pensarlo, sí, pues no es fácil y es muy complejo, lo entendemos. Entonces vamos a darle un tiempo para que lo piénselo muy bien y nos cuenta. Sí, yo recuerdo que les dije a ellos, regálenme 5 minutos y me encerré en un cuarto, sí, para hablar con Dios. Sí, yo sabía que tenía que ir a Él y decirle qué tenía que hacer, preguntarle. Sí, entonces cuando vuelven nuevamente los médicos, yo les dije lo siguiente, pues el doctor me dijo, tenemos que realizar primero, antes de una serie de exámenes, eran alrededor de 30 a 35 exámenes en todo mi cuerpo, exámenes que yo nunca había visto, y de ahí arrancamos con el trasplante. Entonces yo recuerdo que le dije al doctor, yo voy a autorizar a que me hagan los exámenes, y de acuerdo a lo que digan esos exámenes, yo me realizo el tratamiento. Sí, entonces el doctor dijo, listo, perfecto. Entonces le firmé el hacerme esos exámenes. Arrancamos ese día, yo duré 8 días dentro del hospital para que me hicieran todos esos exámenes, días donde no se podía comer, días donde tuve que consumir otros líquidos para exámenes diversos. Bueno, pasaron esos 8 días allá internado, salí 15 días para mi casa, me devolví a la finca nuevamente, estuve en este lugar adorando a Dios nuevamente y poniendo en sus manos esta situación, porque no era nada fácil para mí, nada fácil. Y pasaron 15 días y nuevamente me llamaron, ya están los exámenes, queremos que esté aquí, traiga la ropa adecuada para poder quedarse. Si tiene esa persona con quien le va a acompañar en ese lugar, que también traiga su ropa. Recuerdo que mi papá fue una tía y estuvimos en ese lugar y esperé con ansias el resultado de los exámenes. Pero los doctores buscaron la manera de que yo firmara ese trasplante. ¿Sí? Entonces yo les decía que no, que me regalaran un tiempo a solas, y ellos, bueno, enviaron psicólogos para que me convencieran de firmar esto, porque pues mi tía, la persona que me acompañó, decía, Dios le ha dado a usted este trasplante. Ella me decía, Dios puso en su camino y le autorizó ese dinero para que usted se haga eso. Usted no puede dejar pasar esa oportunidad. Y pues en parte ella tenía la razón, pero Dios había hecho algo aún más maravilloso. Dios me había sanado de una manera inigualable, sin dolor alguno, y yo lo sentía, es que yo sentía eso en mi corazón. Y a pesar de que tenía coherencia lo que decía mi tía, yo sabía que el Señor ya lo había hecho. Sí, entonces yo les pedí a ellos un tiempo a solas, y estuve a solas tratando de hablar con Dios y decirle, Señor, dime qué hago, porque yo me sentía ahí presionado por los doctores, por psicólogos, por esa firma. Me sentía muy presionado y yo no sabía qué hacer, y yo le dije al Señor, ayúdame. Y pasó ese tiempo, fueron 15 minutos y volvieron los doctores. ¿Qué pasó, Jason? ¿Vas a firmar? Yo les dije, no lo he pensado. Y ellos me dijeron, yo les dije, regálame otros 15 minutos. Y ellos salieron nuevamente, cerraron la puerta. Y yo recuerdo que en esos últimos 15 minutos yo le dije, yo no tenía nada más que preguntarle a Dios, yo no sabía qué decirle. Me paré, yo estaba en un 11º piso, yo me paré en una ventana grande que había, veía una parte de Bucaramanga, y yo miré a lo lejos y pensaba en la situación. Y en ese silencio, en ese tiempo donde yo
callé, el Señor nuevamente me habló. El Señor trajo a mí una palabra, la puso en mi mente y de esa palabra yo me agarré. Sí, el Señor me mostró ese preciso momento en el cual Pedro le dijo al Señor, si eres tú, el Señor Jesús, haz que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro caminaba por las aguas. Sí, pero Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir. Y el Señor, él empezó a gritar, no tengas, ¿por qué tienes miedo?, le dice el Señor. Y le cogió el brazo y lo levantó y fueron a la barca y los vientos se calmaron. Esa palabra vino a mi mente y el Señor me estaba diciendo, no tengas miedo. Yo sé que si Pedro no hubiese tenido miedo, él llega caminando hasta donde estaba el Señor Jesús y vuelven juntos caminando sobre el agua. ¿Sí? Y el Señor me dijo que no tuviera miedo, que tuviera fe. ¿Sí? Y en ese momento yo salí, llegaron los doctores en ese lugar y yo les dije con esa certeza, yo les dije, no voy a firmar porque el Señor me ha sanado. El Señor me sanó. Y pasaron unos minutos más y llega una doctora, la que me iba a realizar ese tratamiento, llegó a ese lugar y me dijo, ya están los exámenes. Yo corrí hacia ella, ¿sí? Y le pregunté, doctora, dígame, si alguno de sus exámenes está regular, se ve el cáncer, se ve lo que tengo, dígame. Yo le dije así, de una, así. Entonces yo le dije, doctora, si uno de ellos, en algún examen de todos los que me hicieron, hay algo que muestra en lo más mínimo que mi enfermedad está ahí, yo me someto inmediatamente al tratamiento. Y la doctora agachó su cara, recuerdo, y me dijo, no, todo está bien. Todos sus exámenes salieron muy bien. Y este fue el momento más feliz de mi vida porque más que sentirme sano, sentí que el Señor estaba ahí conmigo y que Él fue quien me respaldó y que atravesé por este difícil momento, por esta situación, solamente para mostrarme que el Señor estaba ahí conmigo a pesar de esa difícil situación. Y el Señor me dio esa victoria una vez más. Y recuerdo algo antes de salir, porque yo no firmé y ellos pues aceptaron. Esa doctora que venía con los exámenes me dijo, bueno, Jason, yo sé que en 4 o 5 años usted va a estar acá nuevamente. Me dijo de esa manera y yo inmediatamente aprendí lo que el Señor me había enseñado. Yo anulé esas palabras. Yo dentro de mi corazón yo dije, anulo esas palabras en el nombre del Señor. Y volteé y le dije, sí, doctora, probablemente sí esté en ese lugar, pero de pronto vendré a saludarla porque yo voy a estar muy bien. Y le doy la gloria al Señor porque ya van 11 años, ya pasaron esos 4 o 5 años y ya van 11 años y mi cuerpo está muy vital. Sí, el Señor lo hizo, el Señor sanó mi cuerpo, quitó ese cáncer y me permitió estudiar, ¿sí? Me casé, ¿sí? He hecho muchas cosas que el Señor me ha permitido y que yo en ese entonces no podía. Yo creía que mis días eran cortos, ¿sí? Y creía, a veces sentía miedo de lo que me dijo esa doctora. Yo sentía miedo, ¿sí? Y no lo voy a negar, conté esos años. Cuando llegué al 4.º año estaba asustado, pero yo más oraba a Dios y le daba gracias porque me sentía muy bien. Cuando llegó ese 5.º año también, y esta es la fecha, y todavía le doy gracias a Dios. Ya van 11 años en los cuales yo puedo decir soy sano, totalmente sano. No me duele nada y no he tenido que volver a un médico, ¿sí?
Entonces el Señor me dio esa oportunidad de volver a vivir, ¿sí? Y no la quiero desaprovechar. Por eso estoy en este lugar y yo sé que así como el Señor usó mi vida, me hizo pasar o estuve en una situación difícil y fue allí donde pude verlo. Yo sé que a muchos de ustedes probablemente estén pasando también por una situación difícil, no importa cuál sea, puede ser pequeña o tal vez sea muy grande, pero para Dios no hay nada imposible, para Él todo es fácil y sé que solamente se requiere de algo y es tomar la decisión de buscarle a Él, ¿sí? Cuando tú le abres el corazón a Dios, Él hace cosas increíbles que no están en nuestros pensamientos. Yo nunca pensé que iba a estar en ese lugar contando esta verdad. Sí, jamás pensé, yo creí que mis días iban a ser cortos, pero el Señor hoy me da la vida, hoy me dio el privilegio de levantarme de mi cama bien como todos, como muchos, ¿sí? Y le doy las gracias al Señor y sé que en ti el Señor va a orar también de una manera sobrenatural. Dios les bendiga.